Le recuerdo, señora Carmen Salinas, que la situación en la cual Florence Cassez quedó en libertad, fue por la falta de cuidado en su detención, ya que no se le dio la asesoría jurídica en su idioma natal, y jamás se le dio un intérprete en su idioma. Pero jamás se le liberó por ser inocente, que le quede claro. Ella fue reconocida completamente por gente que se le cortó los dedos, por gente que fue mutilada por ella y su banda de secuestradores. Ella fue detenida en compañía de los secuestradores que aún se encuentran detenidos. Entonces, señora, ella jamás fue liberada por ser inocente, sino que fue por un mal manejo de sus derechos humanos internacionales. Y nos encontramos con la noticia del momento, la noticia del día, y que podría ser de momento la noticia del año. ¿Cómo la ven ustedes, amigos? La Corte ordenó la inmediata libertad de Florence Cassez. Así como lo oyen, amigos. Esta francesa, como ustedes sabrán, se había estado relacionando con aquellos secuestradores, aquella banda sanguinaria del Estado de México, que había cometido muchos secuestros. Esta persona, efectivamente, ya había varios testimonios de que había participado. Y ¿qué creen? La ocurrencia de una ministra que se llama Olga Sánchez Cordero, esta que ven aquí en pantalla. Esta señora que se caracteriza por oxigenarse el pelo, porque cree que es más chulo y más divino y más bonito alcanzar el cielo de esta manera, con este pelo oxigenado de manera tan exagerada. Quizás gaste la mitad de los miles y miles de pesos de lana que se lleva mensualmente, que es demasiado por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta señora, que a todas luces se ve incapaz simplemente por tener el pelo así, quizás le haya sonreído la fortuna, porque ya sabe que vivir en un país en donde la piel güerita y el pelo rubio hacen una combinación que hechiza a los mexicanos. Y efectivamente esta ministra promovió el proyecto de amparo para que se solicite la inmediata liberación de Florence Cassez, y como aquí lo dice, en un giro sorpresivo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia acordó por mayoría de 3 votos otorgar a Florence Cassez un amparo liso y llano para que sea liberada de inmediato por las graves violaciones, oigan nada más, graves violaciones a sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso. La ministra ponente Olga Sánchez Cordero cambió el sentido de su proyecto, que proponía amparar a Cassez para que se dictara una nueva sentencia, y propuso su liberación inmediata mediante un amparo liso y llano, como les había mencionado, a esta ciudadana francesa que le habían sentenciado a 60 años de prisión por secuestro y delincuencia organizada. Medios franceses, en los medios occidentales y los medios de las clases políticas más elevadas de Florence Cassez, y sí, efectivamente había quien se oponía a ello, que hubo un ministro que fue el señor Arturo Saldívar. Nuestros respetos a esta persona, nuestro reconocimiento, pero él no pudo hacer nada ante los otros 3 jueces por mayoría de votos, serán un total de 5. Gracias, ministra. Cuéntenos lo sucedido. ¿Cómo explicaría lo sucedido y el alcance de lo sucedido? Ahora, cambiaron varias cosas, y lo que hace un año no fue posible, precisamente porque había otra composición de la Corte. Bueno, el ministro Alfredo Gutiérrez se incorpora, es un factor fundamental, como se puede apreciar en este asunto. Incluso, bueno, el entorno en su conjunto cambia, ya no es, en el tema político, ya no es Sarkozy presidente, ahora es Hollande, ya no es Felipe Calderón presidente, ahora es Peña Nieto. Cambiaron varios elementos que han ido acompañando de diferentes maneras este proceso judicial y político. En lo que corresponde a lo judicial, ustedes resolvieron de la manera en que ahora está usted compartiendo con nosotros. Está, ministra, también un tema que me parece muy importante. Esencialmente hay que insistir en que no estaban discutiendo la inocencia o la culpabilidad. Desde luego que lo que ustedes han decidido hacer de liberar de inmediato a Florence Cassez ha generado una polémica. Si nos atenemos a la comunicación de la población a través de las redes sociales y de las expresiones diversas, hay una opinión dividida y hay gente que está agraviada por la decisión de la Corte, porque hay una percepción de que ella pudo tener pues una relación con la banda de secuestradores, y hay una opinión muy crítica que evidentemente la Corte deberá ser sensible a ella. ¿Qué dice la Corte frente a aquellos que dicen se liberó a alguien y finalmente, bueno, pues es alguien que no quedó demostrada una cosa ni la otra? Mira, efectivamente, tú lo acabas de señalar con toda precisión, no hubo un pronunciamiento sobre su culpabilidad o su inocencia.
estamos conduciéndonos con estricto apego a la Constitución y protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas. Es decir, no podríamos nosotros como jueces constitucionales renunciar a nuestro deber primordial, que es precisamente velar porque los derechos fundamentales de todas las personas, en apego estricto a la Constitución, se respeten, Carmen. Ese es el mensaje que mandamos el día de ayer. Ministra, ¿habrá visto la primera plana de Reforma hoy? Sí. Bueno, hay una encuesta y es importante traerla a colación. Condenan el fallo los ciudadanos. Pregunta Reforma en esta encuesta, ¿está de acuerdo con la decisión de la Corte? 83% dice no estar de acuerdo con la decisión de la Corte. 83%, sí, 9%. No resolvimos ni la inocencia ni la culpabilidad de Florán Cassés. Lo que ustedes están señalando es que fue de tal manera distorsionado o intervenido el proceso por el cual se llevó a cabo esta sentencia de 60 años contra la francesa, que, bueno, pues había que liberarla porque se trastocaron todos sus derechos y un conjunto de cosas que ahí quedaron manifiestas. Es correctísimo, y mira, pues nosotros no por encuestas, Carmen, con todo respeto, no por encuestas y tampoco por opinión mayoritaria del público podemos resolver. Una cosa, ministra, si no se resolvió en lo de ayer la inocencia o la culpabilidad de Florán Cassés, sino lo que quedó ahí de manifiesto fue efectivamente el conjunto de situaciones que trastocaron muchísimas cosas, tampoco queda en la Corte indicado algún camino para proceder respecto a quienes trastocaron el proceso judicial. Este no es el objeto de esta litis constitucional que ayer resolvimos, Carmen, y qué bueno que lo tocas, porque nosotros ni legal ni constitucionalmente estaríamos con esta competencia para pronunciarnos respecto a la responsabilidad de las autoridades por una parte, y menos aún oficiosamente. Lo que se resolvió ayer fue sí o no se violentaron los derechos fundamentales. Para algunos de nosotros fueron gravemente violados los derechos fundamentales de esta persona, y hasta ahí. Pero en este caso concreto, nosotros solamente resolvimos si a la persona, a la quejosa que vino al amparo, se le vulneraron o no sus derechos fundamentales. El principio de inmediatez, que obviamente también es un derecho fundamental, a ser puesta a disposición de inmediato ante la autoridad competente. Hay muchas horas entre la detención de Florán Cassés en este montaje, sí, y la puesta a disposición de Florán ante la autoridad del Ministerio Público. Hay muchas horas de diferencia en las que ella no tuvo asistencia consular y tampoco, y menos, un defensor. Entonces, todo esto implica necesariamente violentar sus garantías y sus derechos fundamentales. Estamos viendo que Florán Cassés está dando una conferencia de prensa, está muy sonriente Florán Cassés. Ahora, bueno, pues estamos observando las imágenes de la televisión francesa y de la televisión internacional que está siguiendo de cerca su llegada. Acaba de llegar a Francia.